compañera acá, coordinadora del espacio, pero bueno, también especialista en temáticas de género, así que bueno, también siempre es un placer oírla. Saludarles nuevamente a todas, todos, todes, y si bien lamentablemente Victoria no puede estar compartiendo con ustedes esta instancia, ¿no?, que la había preparado ya hace mucho tiempo, bueno, voy a intentar puntualizar algunas cuestiones que también fuimos recuperando de los interrogantes, y bueno, que ella también tenía pautado para trabajar con ustedes. Así que bueno, sepan disculpar que también tal vez algunas cuestiones tienen que ver con la celeridad en la que pudimos rearmar la presentación para suplir el excelente trabajo que Victoria hubiera querido compartir con ustedes, pero bueno, seguramente no va a faltar oportunidad para hacer. Pero bueno, me voy a meter más que nada en una introducción a la temática de diversidades y la perspectiva interseccional de género, para después darle paso a Clara, ¿no?, que Clara se va a meter con muchas cosas más, pensando en los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado, pensando en las dinámicas de la accesibilidad a derechos y a la atención en salud eh, de, de, las personas con identidades disidentes. Bien, cuando pensamos muchas veces el término de diversidad, ¿qué nos aparecen? Acá tenemos algunas frases, ¿no? Muchas veces tomamos el término diversidad como sinónimo de que, bueno, hablamos de diversidad, hay una persona que es diversa, ¿no? O que hay un grupo, que es un grupo de personas que es diverso, que es diversa. Atendemos, trabajamos con población diversa, como si fuera un grupo particular, ¿no? Entonces, muchas veces la diversidad se entiende o se reduce a un grupo particular de personas. Y lo que queremos señalar es que pensar, ¿no?, en la reducción o en la subsunción del término diversidad a solo un grupo particular de personas, de seres humanos, de seres humanas y humanes, tiene algunas limitaciones y problemas, ¿no?, para poder pensar en la dimensión de lo que este concepto implica. Estos usos de la diversidad, de la categoría diversidad, como decir, bueno, hay tales personas son diversas, es una perspectiva que lo que hace es contribuir a reforzar una dicotomía entre nosotros, nosotras, nosotres, y otros, ¿no? Una dicotomía en términos de normalidad y anormalidad, ¿no? Ellos son los diversos, nosotros ¿qué somos? Los normales, los no diversos, ¿no? Los no tan normales. Y por lo tanto podríamos decir que este uso de la idea o de la noción de diversidad, si bien podría entenderse como bien intencionado en muchos casos, ¿no?, porque pensamos, bueno, no discrimino a la persona diversa, sin embargo, opera reproduciendo estereotipos que tienen consecuencias en la estigmatización, en esta idea de la también discriminación de aquellas personas que son consideradas como tales, ¿no? ¿Y a qué vamos con esto? En que cuando hablamos de diversidad y de diversidades, tenemos que entender que estamos pensando en que todas las personas, todos los seres humanos, somos diversos en diferentes maneras, ¿no? Todos, todas, todos, todes, tenemos diferentes características físicas, estéticas, eh, potenciales, de capacidades, de modos de comprender nuestra identidad, de modos de ser, de estar en el mundo, y por lo cual la idea de diversidad remite a ello y no a un grupo particular del mundo y de la sociedad. Sin embargo, no podemos obviar que en el mundo, en la sociedad en la que vivimos, existe un modo particular de interpretar las diferencias desigualándolas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si bien podemos entender que todos y todas, todos somos personas diversas en función de nuestros cuerpos, de nuestras sexualidades, de las posiciones que ocupamos en la sociedad, en función de en relación a qué trabajamos, qué ocupaciones tenemos, en función de las características de nuestros cuerpos, nuestras posibilidades, nuestra posibilidad de pensar, de imaginar y de crear en el mundo, estas múltiples formas de ser y estar en el mundo no son interpretadas de igual modo.
y no solamente interpretadas de igual modo, sino que estos modos distintos de interpretar la diversidad implican procesos de exclusión, de diferenciación, de estigmatización y de aprovechamiento de estas desigualaciones, es decir, de no solo discriminar, sino desigualar, ubicar una relación de poder desigual a lo que se considera como otro, otra. Y no de cualquier manera, sino en función de ciertas relaciones de poder que plantea que determinadas identidades, determinadas características, son más valederas que las otras y se instalan como la norma, ¿no? Por eso decíamos antes, pensar en términos de que el diverso es otro, supone que yo no soy diverso, ¿no? Y si yo no soy diverso y el otro es el diverso, eso implica que yo soy normal, ¿no? Y el otro no lo es. Bien, esta es una idea que tenemos que poder problematizar, porque la idea de lo normal y lo anormal, de lo diverso y de lo no diverso, y que la no diversidad a su vez sería mejor que otra, tiene que ver con una construcción social. No depende de las características ni biológicas, ni de carácter, ni de las formas de ser de las personas humanas, sino de las relaciones de poder históricas que, como ya trabajamos en muchos de los encuentros anteriores, se instalan en función de distintos sistemas estructurantes de las relaciones sociales, como por ejemplo, por supuesto, las relaciones de poder de género, instaladas a partir del orden patriarcal, el racismo como una forma particular de organizar a las personas en función de ciertas características físicas, étnicas, culturales, también el adultocentrismo, también ciertas cuestiones que tienen que ver con el capacitismo, y por supuesto el clasismo, ¿no? En función de que además vivimos en una sociedad que no es cualquiera, sino que es una sociedad además de racista, patriarcal, adultocéntrica, eh, y, y por supuesto también capacitista, que es capitalista y que se aprovecha de todas estas formas diversas, ¿no? Y de desigualar la diversidad para sacar ventaja, ¿no? En lo económico, sin lugar a dudas. Y eso tiene unas fuertes consecuencias en la calidad de vida, en las formas de vivir, en la posibilidad de acceder a derechos de las personas. Entonces, aquí lo que tenemos en esta diapositiva es una placa que nos muestra la pirámide del poder, identidad y género de una autora que es Case Borstein, que nos plantea justamente, ¿no? Que en las sociedades las formas de construir las desigualdades, las desigualaciones sociales, tiene que ver con cómo se imbrican, ¿no? Las distintas identidades sociales, los géneros en relación a estas identidades, y también el poder, ¿no? De modo tal que tenemos que poder reconocernos y reconocer a los otros y a las otras, ¿no? En qué lugares diferentes de la pirámide se encuentran en función no solamente de sus cuerpos sexuados, que ya hablamos fuertemente de cómo se construye desigualdades en función de esto, sino también en función de los distintos momentos de la vida, los diferentes contextos, ¿sí? Y esto implica una serie de privilegios, por un lado, y así, por el otro, también de exclusiones y violencias. Entonces, cuando pensamos en esta perspectiva, vemos que, sin lugar a dudas, nos encontramos con la misoginia, ¿no? Como parte o efecto de lo que denominamos el sistema de clasificación de los cuerpos sexuados basados en el orden patriarcal, que inferioriza a las mujeres y a lo femenino, lo feminizado. Eso ya estuvimos trabajando bastante anteriormente en relación a esto. Pero también nos encontramos con el cisexismo. ¿Sí? Varias preguntaron qué era esto del cisgénero, y cuando hablamos de cisexismo estamos pensando en cómo, además de discriminar, ¿no? O de suponer que todo lo femenino en las sociedades patriarcales está concebido como inferiorizado, como de menor valía, también todo lo que escapa a la heterosexualidad obligatoria, al orden heterosexual, también lo está, ¿no? Y esto tiene muchas consecuencias. Cuando hablamos de cisgénero, estamos hablando de las personas que, en las que coincide el sexo asignado al nacer
con la identidad de género. Porque se supone en esta sociedad patriarcal en la que vivimos que una persona que es clasificada en función de sus genitales, por ejemplo, como mujer, ¿sí? Tiene que sentirse, identificarse con esta idea de mujer, desarrollar determinados roles sociales, funciones sociales, en función de lo que se espera de una mujer, y además también tener un deseo sexual, ¿no? amoroso hacia los varones. ¿Mm? Y aquellas personas que son consideradas como, al nacer, clasificadas como varones, se supone que su identidad debe ser de varón, que la persona debe percibirse como tal, que debe cumplir determinados roles sociales vinculados a la autonomía, al poder, que por supuesto su deseo tiene que ser también sexual, hacia las mujeres, ¿no? Y quienes escapan de esta, eh, de esta lógica, ¿no? En la que coincide eh, el sexo asignado al nacer con la identidad de género esperada para estas personas, escapan de la norma cis, ¿no? De la norma que es hegemónica, naturalizada, y decimos norma porque es lo que se impone socialmente desde el sistema hetero-cis patriarcal, ¿no? Nadie le pregunta a una persona que es cisgénero, cuyo sexo asignado al nacer coincide con su identidad de género, ¿cuándo te diste cuenta que eras mujer? ¿O cuándo te diste cuenta que te gustaban los varones? A una chica que en el DNI, cuando nace, ¿no? Tiene una vagina, se clasifica su cuerpo, su genital como vagina, y eso implica un DNI, se socializa de esa manera. En cambio, sí, vemos que se le pregunta a una persona que cuando nació fue clasificada como mujer y en un momento desea o decide construirse desde otro lugar, ya sea en la infancia o en la adolescencia o en la adultez, ahí se le pregunta, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta? ¿No? Esto nos habla de esta naturalización de la norma heterosexual, que incluso pone jerarquías entre las mujeres y pone jerarquía entre los varones y sobre todo invisibiliza a las personas que no se identifican ni como mujeres ni como varones, ¿no? Cuando hablamos de la sigla LGTBIQ+, estamos hablando de estas múltiples otras formas de ejercer la identidad de género que rompe con la idea del heterosexismo, ¿sí? De las identidades cisgénero. Y por supuesto, implica todo esto una base importante para las discriminaciones y las violencias, ¿no? Porque quien escapa a la norma heterosis patriarcal, ¿no? Sufre muchas discriminaciones y violencias, ¿no? Pensemos incluso ahora que está el caso de Tehuel, ¿no? Un chico trans que fue a buscar trabajo y que, bueno, desapareció, y lo poco que esto está visibilizado, ¿no? Lo poco que aparece por parte de las políticas estatales y de justicia, la búsqueda de Tehuel, lo poco que muchas organizaciones, que en otros casos sí se ponen a la cabeza de organizar, de reclamar en relación a esto, como se trata de Tehuel, un chico trans, bueno, parece que se lo hubiera buscado, que su vida es menos importante, ¿no? Que no valdría lo mismo la vida de Tehuel como sí otras vidas. Lo cual no quiere decir que repudiamos todas las formas, ¿no? de violencia hacia cualquier ser humano, ¿no? Pero hay vidas que parece que valieran menos en función de la identidad de género, cuando esta identidad no es hegemónica, no es cisgenérica. Bueno, por supuesto el racismo también es otro gran problema con el cual nos encontramos, como decíamos antes, como parte de las lógicas de clasificación de las personas en función de su color de piel, por ejemplo, de algunas características étnico-culturales, que no solamente marca diferencias, sino desigualdades. Cuando estamos hablando del racismo, estamos planteando cómo existe un sistema, ¿no? que por ejemplo nos dice que hay colores, ¿no? Y hay un color que es el color piel, ¿no? Y el color piel, ¿cuál color es? ¿No? Un naranja clarito, un rosadito, y no el marrón, por ejemplo, ¿no? Que es el color
de piel que tienen una gran mayoría de la población mundial. Ese no es el color piel es el naranjita, es el rosadito, que lo tienen algunas personas. Pero el hecho que ese sea el color piel nos está planteando de una manera muy violenta, ¿no? Cómo hay una norma que se impone hacia el conjunto de la sociedad, ¿no? Y pensemos este impacto hacia los niños, las niñas, les niñes, que cuando van a la escuela aprenden que ese es el color piel y se dan cuenta que ese no es el color de su piel, que ese es el color de la piel de unas pocas personas. Y esta es una forma muy violenta, ¿no? Que legitima a posteriori múltiples violencias, múltiples exclusiones, ¿no? Pensemos los estereotipos de belleza, pensemos los distintos trabajos en función de los colores de pieles, pensemos quiénes están en las cárceles, ¿no? En el mundo, justamente, quién tiene más posibilidad de ser detenido o detenida en la vía pública en función del color de piel o en función de ciertas características étnico-culturales. Entonces, el racismo es un sistema muy importante de producción de desigualdad, ¿no? En función de la clasificación de los cuerpos, en particular de los cuerpos en función de los colores de piel, y que hace que también muchas personas, por suerte en los últimos años han habido muchos cambios en relación a esto, pero renieguen de su historia familiar, no se perciban a sí mismos como, por ejemplo, en Argentina, afrodescendientes o descendientes de pueblos originarios, por miedo, por vergüenza, porque esto también está considerado como algo inferior. Es importante aquí todo lo que se viene haciendo para transformar esta lógica, pero que todavía sigue muy presente. Bueno, por supuesto, algo hablamos también en relación al adultocentrismo. Cuando hablamos de adultocentrismo estamos pensando en cómo esta sociedad está pensada, centrada desde el poder del mundo adulto, y cómo los niños, las niñas y adolescentes, pero sobre todo las niñas y los niños, las niñas, son pensadas como objetos de intervención y no como sujetos de derechos. Cuando hablaba Lucía Katzap sobre el abuso sexual hacia las infancias, se refería justamente, ¿no?, a cómo desde el mundo adulto esos cuerpos infantiles, esas subjetividades infantiles son consideradas objetos, ¿no?, para el goce, objetos para poder hacer de ellos, de esos cuerpos, ¿no?, cualquier cosa, porque no se los considera con capacidad de tomar decisiones, de poder decidir, de poder elegir. Esto no quiere decir que el mundo adulto no tenga que acompañar a las infancias en ese proceso de incorporación al mundo social y a la cultura, pero otra cuestión es cuando se los toma como un objeto que nada tienen para decir, que nada tienen para hacer, cuya palabra no vale. También hablamos del capacitismo, esto es una cuestión muy importante. El capacitismo refiere a justamente esta lógica a partir de la cual se supone una normalidad de cuerpos, una normalidad de características cognitivas que tenemos los seres humanos, y quienes no cumplen con esta norma son discapacitados. Y digo son discapacitados porque por tener un cuerpo distinto, por tener una característica cognitiva diferente del resto. Cuando hablo cognitivo me estoy refiriendo a formas de poder pensar, de poder percibir al mundo, de poder expresarse, ¿sí? Entre las personas. Cuando se escapa de esta norma hegemónica de lo que se supone, y es importante que lo pensemos así, se supone que es lo normal, esas personas son discapacitadas, ¿no? O tienen, en el mejor de los casos, capacidades especiales. No tienen capacidades especiales, tienen alguna característica particular que tal vez no sea parte de la media de la población, pero que es la sociedad la que las discapacita, la que les quita capacidad, porque, por ejemplo, arma edificios que solo piensan que las personas pueden subir por escaleras y que no necesitan rampas, ¿no? Porque tiene una idea de normalidad, por ejemplo, el edificio, donde solo concibe cuerpos que pueden subir escaleras, que necesitan, por ejemplo, subir por una rampa, o que necesitan una señalización distinta a la visual porque tienen otras características. Entonces, el problema además es que estas características distintas en cuanto a las funciones de los cuerpos implica además fuertes exclusiones, e implica que también la persona se la identifique por ese rasgo desde un lugar de la totalidad. Entonces, es discapacitado, ¿sí? Esa persona es eso, es paralítico, es ciego, ¿no?
y esto es fuerte, es importante que lo problematicemos, porque además se supone que tener esas características es algo abominable, aberrante, horrible, de lo cual hay que escapar, ¿no? Bueno, como en todas las otras cuestiones, esta idea de la monstruosidad de lo diferente es un problema que tenemos que discutir fuertemente para dar cuenta cómo estas construcciones sociales producen exclusiones, violencias, maltratos muy fuertes. También la gordofobia, ¿no? Suerte se ha empezado a problematizar en los últimos años, y que nos habla también de cómo ciertos cuerpos, en función de sus formas, de sus tamaños no estereotipados, son calificados incluso como enfermos, ¿no? En función de sus características, que es importante problematizar. Y desde ya tenemos que pensar cómo estas características físicas, de carácter, vinculadas a la identidad, a las características cognitivas, las formas de pensar, de vincularnos con las otras, y las otras se combinan con la explotación, ¿no? Pues yo decía antes que vivimos una sociedad que además de ser patriarcal, adultocéntrica, racista, sexista, heterosexista, misógina, es además capitalista, y por lo tanto plantea que la sociedad, hay personas que no son propietarias y otras que sí, y justamente nos encontramos con que quienes se encuentran con la mayoría de estas características consideradas anormales, en general son las personas más pobres, las que tienen los peores trabajos. Cuando hablamos de feminización de la pobreza y feminización de la infancia, estamos viendo, perdón, feminización de la pobreza e infantilización de la pobreza, estamos viendo cómo el sistema se aprovecha de todas estas desigualaciones, de todas estas características desigualadas para superexplotar, para discriminar, ¿no? Para pensar que solamente, por ejemplo, las personas travestis y trans, ¿qué les cabe? ¿Trabajar de qué? ¿No? Encontrarse en cómo sobreviven. ¿Quién la contrata? ¿Una persona trans para cuidar a sus hijos e hijas? ¿Quién contrata a una persona trans para que sea médique? Es muy reciente el acceso de las personas con muchas de estas identidades o de estas características al acceso a la salud, al acceso a la educación, por lo cual es importante que pensemos que el hecho de que en la mayoría de las personas pobres encontremos a mujeres, encontremos a personas trans, encontremos a personas con distintas discapacidades, encontremos a personas bueno, que están racializadas, no es una mera contingencia, sino que es producto de un orden social en el cual todas estas discriminaciones, todas estas formas de segregación, ¿sí? Son aprovechadas por el poder también para reproducirse y reproducir estas lógicas de exclusión para unos y de beneficios para muchos otros, ¿no? O para algunos otros, no tantos son los que se benefician, las mayorías son las que no nos beneficiamos por estas cuestiones. Y entonces, por último, para ir cerrando, nos parece muy importante cuando trabajamos con cuestiones de género, con cuestiones vinculadas a las violencias, tomar esta perspectiva de género, que es una perspectiva de género interseccional, ¿no? ¿Por qué interseccional? Porque se trata de una herramienta que nos permite pensar de manera integrada y no sumada o no fragmentada, las distintas planos, ¿no? Los distintos planos de la opresión, ¿sí? De la segregación, de la desigualación que viven las personas. Una persona trans, no solamente, por ejemplo, una mujer trans no solamente vive un proceso de violentación y de exclusión por el hecho de ser, por su identidad, ¿no? Por el hecho de ser trans femenina, sino también puede ser que además sea de origen de un pueblo originario, y esto también tiene consecuencias sobre su propia condición de persona trans, ¿sí? También puede ser que sea una niña trans, ¿no? Y pensemos ahí todos los obstáculos con los que se va a encontrar en el sistema educativo, en la posibilidad de hablar sobre este proceso en el cual se encuentra. Entonces, resulta importante la perspectiva de género interseccional para poder pensarla en términos de qué obstáculos y de qué privilegios producen la intersección, es decir, el cruce entre estas distintas desigualaciones.
que por supuesto tiene un impacto muy grande en el proceso de salud o enfermedad, en el acceso a la atención, en las prácticas de cuidado, que delimita posibilidades y límites de los proyectos de vida, y sobre todo que nos exige a todos, a todas, a todes, a pensar lo que podemos hacer para lograr que todas las vidas sean dignas de ser vividas, y no solo algunas. Bueno, yo no voy a decir nada más.